Y Ecuador, si no lleva a esa figura, yo creo que podemos hacer un buen papel. O sea, Ecuador te va a complicar igual. Grupo porque Ecuador es subcampeón de eso. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y hablando de lo que ha sido el sorteo del Mundial Sub-17. Ya se han sorteado los grupos, ya han quedado conformados, lo pueden ver en el video de ayer que estuvimos a pleno con este Mundial que se va a terminar haciendo en Indonesia cuando se iba a terminar haciendo en Perú. Pero bueno, hubo algún que otro reordenamiento en FIFA y bueno, nada. Pueden ir a ver el video de ayer que vamos a estar hablando de todo lo que ha sido en los grupos y cómo han quedado las selecciones sudamericanas, centroamericanas y hasta norteamericanas en este mundial. Y hoy venimos a hablar de una particularidad. Sí, estamos hablando de la selección de Ecuador, pero la prensa, sí, internacional. No solo vamos a hacer también énfasis en la panameña, pero la prensa internacional hablando de Ecuador, de su grupo, de lo que transmiten el resto de las selecciones con respecto a quien supo ser una de las selecciones más fuertes en el sudamericano y que ha clasificado a este próximo mundial. Y ni más ni menos sabiendo si realmente va a estar o no Kendry Páez, que tiene la edad, ha debutado hace muy poquitos días en la selección mayor, ya ha jugado en el mundial con la sub-20 y hay que ver si va a terminar yendo o no al mundial sub-17. La edad le da perfecto, pero después dependerá del cuerpo técnico y las decisiones que tome Ecuador al respecto. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora vayamos con todo a ver lo que dice la prensa sobre Ecuador, sobre el grupo que le ha tocado y qué opinan desde otros países. Han presentado el bombo 2 con Alemania, Mal, Inglaterra, República de Corea, Argentina y Ecuador. Aquí tenemos... Eso era previo al sorteo. Está durísimo, ¿no? Aparecen... Lo estaban siguiendo como en vivo. Último campeón europeo. Recordemos que se aplica el principio general por el cual se impide que dos selecciones de la misma confederación resulten Argentina y Ecuador era difícil. Grupo. En este caso no podrán estar en el grupo C junto a Brasil, ni Argentina ni Ecuador. Tal cual. Bueno, y aquí tenemos Ecuador. Ahí está, salía Ecuador. Entonces, la selección meridional en su sexta edición, recordando sus actuaciones en 95 y 2015. Y le tocaba con Indonesia, con el local, con el anfitrión. México respectivamente. El primero de esos pases a cuartos de final fue como país anfitrión. Sí. Ecuador se ha clasificado en el grupo A, duro siempre el local. 5 apariciones mundialistas. Pero le vuelve a tocar el inaugural como en el mayor, en 2022. Exacto, nuevamente con anfitriona. Le toca igual en esta categoría entonces a la selección. Ojalá le toque el mismo debut que a la mayor. Recordamos aquella actuación de 2015, del que surgieron jugadores como Pervis Estupiñán, Washington Famoso, Alan Franco. Muy buenos jugadores han tenido en ese sector. Castillo. Vamos a ver entonces los 6 grupos. Y ahí está, Indonesia, Ecuador, Panamá y Marruecos. Indonesia con Ecuador haciendo su sexta presentación. Sí, entonces Ecuador en el grupo A, otra vez como en Qatar en lo que a mayores se refiere, contra la anfitriona, en este caso Indonesia, que era su estreno, Panamá y Marruecos en el B, España con sus 4 subcampeonatos, Canadá, Mali, Uzbekistán, Brasil, 4 veces campeona. Y vuelven a resaltar Nueva Caledonia, Inglaterra, Japón. Lo que es no volver a jugar con la anfitriona para Ecuador, ¿no? Que le ha tocado en la mayor. Copa del Mundo, Francia, Burkina Faso, Corea, República de Corea, Estados Unidos. Francia, otra de las campeonas del mundo. Y en el grupo F, México, 2 veces campeona. Alemania, Venezuela en su segunda presentación. Y Nueva Zelanda, la campeona de Oceanía. Panamá quedó en el grupo A. Y acá los panameños, rivales de Ecuador. El grupo A, donde va a estar con el local Indonesia, que sería cabeza de serie, que no hay que llamar a esto engaño. Es el rival cabeza de serie más accesible. Siempre el anfitrión igual es complicado. Junto con Marruecos. Menos Qatar. Así que Ecuador me parece que es un rival interesante. Ecuador hoy por hoy. Rival interesante, Es de los que están haciendo la cosa excelente en Conmebol. Excelente, dice que está haciendo la cosa bien, reconociendo así que el panameño. un rival, cuidado.
aunque ustedes me estaban diciendo que aquí el peligroso de este grupo, tras bambalinas, estábamos hablando de que el peligroso de este grupo nuestro puede ser Ecuador. Claro, sin duda, sin duda. Panamá y Ecuador van a estar muy fuertes. Fátima. Pero yo no creo que lo presten. El Chelsea va a decir, no vas, aunque seas menor de edad, no vas. No creo que dependa por el Chelsea. Valle, que es su equipo, Kendry Páez. Yo creo que va a depender de Independiente. Aparte que él ya está jugando eliminatorias Conmebol de la mayor. Sí, difícilmente. Para mí va a ir, Para mí va a ir. Este tipo de jugadores así. Le levanta el nivel a un cuando mundial. Llegan a este nivel, que ya son firmados por clubes europeos y debutan en categoría mayor, en este caso Kendry Páez. Yo veo muy complicado que llegue. Él va a hacer fuerza y va a querer ir. Hemos tenido innumerables casos de jugadores. Va a ir. Tengo mucha fe. Ese nivel que, ojalá no lo dejen. ¿No? Ojalá no lo dejen. Yo hablo claro. No quiere cruzarse con Ecuador, no permiten Qué grandes que son los panameños. Participar en este tipo de mundiales. Ok. Sí, total. Y mira que hablando de Kendry Páez, aquí sale que los directores técnicos Félix Sánchez y Diego Martínez, bueno, se van a tener que poner de acuerdo porque también... Y Ecuador tiene o el Mundial Sub-17 o las eliminatorias suramericanas. Así que, bueno, Ecuador tiene una tarea muy difícil con Kendry y con el Mundial. 3-4 años lo vas a ver rompiendo. Usted que escuchas Mequetrefes del Deporte. ¿Usted qué le recomienda a la figura ecuatoriana? ¿Jugar eliminatoria o ir a un mundial? Ecuador lo tiene que meter en el mundial. Claro, vaya completa. Los panameños no se quieren cruzar con Ecuador. Tú tranquilo, ve a la eliminatoria. No se quieren cruzar con Ecuador. Creo que por allí quien más nos puede complicar sería Marruecos, ¿verdad? Y Ecuador, si no lleva a esa figura, yo creo que podemos hacer un buen papel. O sea, Ecuador te va a complicar igual. Porque Ecuador es subcampeón de eso. Claro, Ecuador te complica igual. Si no lleva a las figuras, creo que podríamos... A las figuras sí puede ser. Pero yo creo que a las figuras las lleva la mayoría, son de 16, 17 años. No todos debutaron en primera todavía. Porque tienen las opciones. Ya Panamá ha pasado de ronda en mundiales Sub-17. Para pasar de ronda, pero... hay dos equipos que obviamente vienen a competir con un nivel. Exacto. Yo creo que Ecuador se la puede complicar a Panamá. Ecuador lo va a pelear el grupo hasta la última fecha. Yo creo que a ver, hablando del fútbol total, hablaron un poco del grupo, de las buenas participaciones que ha tenido Ecuador, de que podría llegar a ser otra de las grandes actuaciones que ha tenido, porque tiene también viene haciendo un buen trabajo. Y sobre todo me quedo con lo de los panameños, ¿no? Que quieren que Ecuador no lleve a sus estrellas, ¿no? A sus figuras, a este Mundial Sub-17. Es más complicado que no los lleve, porque realmente sacando el caso de Kendry Páez, que es una excepción a toda regla y a todo lugar, yo creo que el resto va a terminar yendo, porque la selección de Ecuador a nivel Sub-17 son jugadores que en su mayoría no han debutado todavía en primera y los van a terminar prestando, porque Ecuador quiere seguir haciendo las cosas bien a nivel internacional y porque todos priman primero por el país y luego por sus clubes, por sus equipos. Claramente tienen la idea clara de que la selección está por delante, el país es más importante que cualquier institución y me parece totalmente perfecto, cosa que no hace cualquier país. Y los panameños obviamente quieren que Ecuador, al tener que seguir compitiendo con sus clubes y todo, quiere que a sus figuras, que algunas por ahí puedan ya estar vendidas o muy cerca de ello, de decir no las lleven. ¿Por qué? Porque a Panamá le conviene, obviamente es más fácil, se la pueden llegar a hacer, y no creo que sea así, sacando a Kendry Páez, que va a ser una incógnita. Si se mete o no se mete Chelsea para decir jugás, no jugás, si la definición final la tiene Independiente del Valle, qué querrá hacer Anselmi, qué querrá también Félix Sánchez Vaz, cuando se cruce con Diego Martínez. Bueno, en fin, hay muchos factores que hacen que Ecuador todavía no sepamos si va a terminar siendo competitivo o no en este Mundial, pero los panameños... no sé si es que están asustados, porque no sé si es la palabra, pero realmente la quieren sacar mucho más barata de la que la pueden llegar a tener, con Ecuador ahí peleando de igual a igual con el equipo que fue al sudamericano y que terminó haciendo un gran papel. Así que la verdad es que muy bueno, la verdad es que se lo toman muy a humor y la verdad que me encanta. Los panameños realmente le ponen una onda bárbara y saben que la tienen jodida con Ecuador, la tienen complicada, pero sin embargo van a lucharlo hasta el final y también son una gran selección a luchar este Mundial Sub-17 en este lindo grupo que le toca a ambas selecciones.
la Tri también lo va a ir a disputar a muerte. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre Ecuador, sobre el Mundial Sub-17, sobre cualquier otra selección, lo que ustedes deseen, primero se suscriben acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importantísimo que dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, háganle clic, comenten también acá abajo qué les pareció, cómo ven a Ecuador, cómo ven a Panamá, qué otra selección quieren que analicemos, o también prensa opinando de distintas selecciones, absolutamente todo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.